Hermanos, una vez más, bienvenidos seamos todos a este estudio bíblico. Quiero recordarle, amados, que estamos en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, que prácticamente ya terminamos, pues hemos prácticamente visto lo que es la santidad en la vida del creyente. En los capítulos anteriores vimos la justificación por fe y también en este capítulo nos habla ya de la santificación, que también lo somos por fe. Pero la Biblia nos enseña la manera como nosotros podemos caminar en ese sendero de santificación tomado de la mano del Señor, ¿verdad? Nos muestra que nosotros tenemos que identificarnos con ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, identificarnos con su muerte, identificarnos con su resurrección, para que nosotros podamos ser levantados para andar en una nueva vida, ¿verdad? Así es como tenemos que nace prácticamente todo con la identificación. De hecho, la palabra bautizó, eso es lo que quiere decir, identificarnos con Cristo. Somos sumergidos y somos levantados de las aguas, muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. Entonces, prácticamente este capítulo habla de que nosotros tenemos que levantarnos a una nueva vida y que tenemos que utilizar nuestros miembros que una vez utilizamos para la corrupción, nosotros ahora utilizarlos como miembros de justicia, ¿verdad? Tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar ahora, prácticamente ahora el tema central está en el capítulo 7, pero vamos a arrancar desde el 6 y justamente desde el versículo 20. Así que por favor, si usted tiene Biblia, vaya y búsquela, ábrala y no la cierre y estése muy atento, por favor, trate de no distraerse para que el Espíritu Santo nos hable y usted pueda recibir la palabra que Dios tiene para usted. Dice el versículo 20, estamos en el capítulo 6, versículo 20, dice: por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia que traía Cristo. Pero dice el versículo 21, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Oiga esto, y aquí quiero que se centre, porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad? Más adelante dice: la paga del pecado es muerte. Antes no conocíamos a Cristo y entonces nuestros frutos, lejos de Dios, lo único que tenía era el juicio de la ley. Y como dice en Romanos 3:20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley nos dice qué es pecado y qué no. En ningún momento la ley fue hecha para darnos salvación, sino que para que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios decía. No es un camino de salvación porque es imposible. Dice Romanos 4:21 que por medio de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Entonces, por las obras de la ley. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros estábamos sin Cristo, todos nuestros frutos eran juzgados por la ley. Y como nadie es perfecto y nadie puede cumplir la ley a la perfección, porque el Señor, la Biblia dice que el deseo de Dios es nuestra santificación, y Él dice: como yo soy santo, sed vosotros santos. En otras palabras, que Dios quiere perfección en nuestros hechos. Entonces, por más que nosotros nos esforcemos en cumplir la ley, nos es imposible. Dice el apóstol Pablo que la ley nos funciona como un ayo, como un ayudador, ¿verdad? Como un maestro que nos enseña nuestra incapacidad de alcanzar la perfección. Y por eso, viéndonos en ese estado de corrupción, necesitamos de alguien superior a nosotros que pueda rescatarnos. Y por eso dice la Escritura que Cristo nos dio redención, que nosotros somos redimidos en Cristo. Entonces, con su muerte, Él paga la deuda y nos rescata. Entonces, vea por favor que dice el versículo 21, porque qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Si sacáramos un listado de las cosas que hacíamos cuando no conocíamos del Señor, más de algunas nos causarán vergüenza. Pero sigamos, porque el fin de ellas es muerte. Ahora dice el 22, mas ahora, hablando de nuestro presente, si usted ya recibió a Cristo, si usted ya nació de nuevo, dice: mas ahora que habéis sido, oiga esto, y esta palabra es muy adecuada para este precioso día, dice: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Note por favor que este versículo 22 dice algo muy peculiar. Antes éramos libres de la justicia, pero éramos esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, todos nuestros frutos eran de muerte. Ahora, con Cristo nosotros hemos sido libertados del pecado, y una vez, note esto, que cuando yo era esclavo, mis frutos eran de muerte. Ahora que soy libre, yo voluntariamente decido servir a Cristo, me vuelvo siervo de Cristo. Es lo que dice así: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Así estamos ahora, siervos de Dios. O sea, somos esclavos voluntarios, esclavos a voluntad, y esclavos a voluntad con alegría, sirviéndole al Señor. Dice, tenéis por fruto la santificación. O sea, al entregarnos al Señor a través de la fe, al entregarnos al Señor, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y entregarnos a esa fe, nosotros al ser liberados de la presión del pecado y viviendo de la mano con Cristo a través del Espíritu Santo, pues entonces nosotros tenemos, como dice, como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El versículo 23 da la explicación por qué unos frutos eran para muerte y por qué el fin de la vida en Cristo es para vida eterna. La vida eterna es es un regalo, es una entrega para alguien que tiene una vida perfecta. Nadie con vida mediocre espiritualmente va a estar en el cielo. Oiga lo que le estoy diciendo. No se me admire, solo ponga mucha atención. Nadie que no quiera estar en el cielo va a estar en el cielo. Nadie quiere que no ame a Cristo va a estar en el cielo. Y la Biblia dice que quien ama a Cristo, quien dice caminar con Cristo, debe de andar como Él anduvo. Entonces, el versículo 23 nos da la explicación por qué los frutos de la carne son para muerte y por qué ahora que somos libertados del pecado, nuestros frutos son para santificación y para vida eterna. Se lo leo así. Porque la paga del pecado es muerte. Esto contesta lo que dice el versículo 25. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Usted puede irse directamente al 23 y leer, porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado paga. Oiga y ponga atención a esto, el pecado paga. Y si usted está en la lista de los empleados del pecado, de los esclavos del pecado, el pecado tarde o temprano le va a mandar, va a ser su payday y va a llegar el momento de pagar la cuenta por el pecado. La paga del pecado es muerte. Oiga bien, por favor. Entonces, pero vea la segunda parte, contesta por qué una persona como usted y como yo, que no somos perfectos, pero que hemos abrazado la fe en Cristo, podemos nosotros tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin quiere decir que nuestro final será la vida eterna. Vea por qué, la segunda parte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, para que se entienda, leamos los dos versículos. Versículo 22. Porque ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué puedo tener como fin la vida eterna? Y nos vamos a la segunda parte del versículo 23 que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado paga y paga con la muerte. Dios regala, Dios nos da un don. Dios nos recibe por su misericordia y por su gracia y nos da vida eterna. Es decir, la fe nos trae salvación, las obras nos traen muerte. Entonces, antes que no conocíamos a Cristo, todas nuestras obras hablaban de muerte porque no eran obras perfectas y ya estaban manchadas con nuestra corrupción pecaminosa. Pero ahora que estamos en Cristo, amados hermanos, nosotros, aunque somos imperfectos,
la justicia de Cristo se nos, ocupamos una palabra legal, se nos imputa. Así como primero se nos pasó la vida en muerte de Adán, ahora se nos pasa la vida, la nueva vida en Cristo a través de Jesucristo. Y entonces aún así medio cayéndonos, levantándonos y sean perfectos, tenemos la santificación. ¿Por qué? Porque pensamos en Cristo, porque amamos a Cristo, porque queremos parecernos a Cristo. Y aunque nos equivocamos sobremanera, pero cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Y entonces no somos enjuiciados, sino que por el contrario, Cristo nos presenta como justos, porque el juicio que le correspondía a usted y que me correspondía a mí fue depositado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios cargó en él el peso de nuestra maldad. Entonces, amados hermanos, allí nosotros entramos a una nueva vida en Cristo y así entramos en el capítulo 7. Normalmente en las Biblias aparece un título arriba, analogía tomada del matrimonio. No es que aquí el apóstol Pablo va a hablar, va a especificar algo del matrimonio, sino que solamente toma la relación del esposo con la esposa, o mejor dicho, de la esposa con el esposo, porque de esa manera lo ve. Entonces vamos a ver el versículo 1 y quisiera que viera ahí Romanos capítulo 7, versículo 1. Y oiga las dos palabras con que comienza. ¿Acaso ignoráis? O sea, este es un sarcasmo que el apóstol Pablo se está dirigiendo a gente que conoce la ley, no solo al pueblo de Israel, sino que a los romanos que vivían bajo la ley de Roma. ¿Verdad? En todos los países civilizados, un matrimonio están unidos de por vida, o por lo menos en los países donde a ese tiempo existía el divorcio, estaban unidos legalmente hasta que no se destruyera o no se deshiciera el vínculo matrimonial, ¿verdad? Pero en la ley de Moisés, que es a la que hace referencia, la mujer estaba atada al varón mientras ellos estaban casados. Mire cómo dice, por favor, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que nuestra relación con la ley, oiga y ponga atención a esto, por eso es que era tan apremiante que nosotros conociésemos a Cristo y que fuéramos liberados por Cristo, que nuestra relación con la ley era de por vida, no había nada que nos pudiese liberar y nosotros no teníamos ni la más mínima posibilidad de darle cumplimiento a la ley. Mire, si usted quiere, pues podríamos ver los 10 mandamientos para no tomar más los 600 y pico de ordenanzas que tiene la ley. Nosotros podríamos, y de ahí podríamos agarrar el primero. Y nos podríamos dar cuenta, estos están en la primera vez que se narran, están en Éxodo 20, nos podríamos dar cuenta que ni siquiera el primero somos capaces de cumplir. De hecho, cuando el joven rico, no sé si usted se recuerda de ese episodio en el Nuevo Testamento, cuando el Señor llegó al muchacho y le dijo, se acercó a nuestro Señor y le dijo, maestro, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? El muchacho había heredado todo y estaba acostumbrado a heredar. Entonces, pero era un buen muchacho, reconocido por todos. Y entonces le dijo, ahí tienes los mandamientos, y el Señor les mencionó algunos. Y el muchacho dijo, todos esos he cumplido desde mi juventud. Y entonces el Señor le dijo, si quieres ser perfecto, vende todas las cosas que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígame. Entonces el Señor lo confrontó con el primero de los mandamientos, que es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces allí el Señor lo que hizo es comparar sus riquezas con su devoción con ese Dios que él decía creer. Y entonces dice la Escritura que el muchacho se sintió muy triste y se alejó porque sus riquezas eran muchas y él no era capaz de dejarlas. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que es imposible dar el cumplimiento. Y en ese momento el apóstol Pedro, que ya conocía al muchacho, se recorriendo y le dijo, Señor, ¿y nosotros? Si este muchacho no lo alcanzó, ¿yo dónde quedo? Y yo he dejado todo. Y entonces el Señor le dijo,
Miren, no se preocupen, no hay nadie que haya dejado padre, madre, casa, etcétera, etcétera, que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la otra, ¿verdad? Pero es por fe, no por perfección, es por fe. El muchacho, mire, se le dio la oportunidad más grande de su vida, pero estábamos tan atados a la riqueza, y eso no solamente le pasó al muchacho, sino que nos pasa a muchos de nosotros que estamos atados en este mundo y estamos atados con las riquezas. Entonces dice la unión o el juicio de la ley sobre nosotros, mientras no se cumpla la ley, mientras no hay una perfección que nos separe de la ley, es vitalicio, es de por vida. Entonces nosotros no podemos de ninguna manera quitarnos de ahí, porque dice el versículo 2, dice... el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Entonces, este capítulo 7 nos quiere enseñar dos cosas, de una manera muy especial, así lo ve su servidor. Nos quiere enseñar dos cosas, y es que el creyente no puede producir santificación poniendo sus esperanzas en dos cosas: queriendo vivir bajo la ley o bajo normativas cristianas hechas por organizaciones cristianas, pensando que cumplir esas normativas de hombres nos va a hacer santos y nos va a hacer agradables a Dios. Número uno, ya sea la ley o la normativa entre hombres. O segundo, ni siquiera los buenos deseos de la nueva naturaleza nos hacen alcanzar santificación. ¿Cómo así? Yo conozco un montón de gente, un montón de hermanos, los aprecio mucho, a todos los amo mucho. Y sé que su corazón es sincero cuando dicen que recibieron a Cristo y que han nacido de nuevo. Y sé que su corazón es sincero cuando dicen: yo quiero vivir mejor. Pastor, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y la nueva naturaleza quizás por algún momento da un grito de auxilio y dice: yo quisiera que este muchacho en el cual yo estoy fuera así, fuera así, fuera esto, y empezar a hablar todo y quizás hasta declama los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero no bastan los buenos deseos. La naturaleza, la nueva naturaleza no tiene poder en sí misma. Necesita ser enriquecida, necesita ser fortalecida, necesita estar tomado de la mano de Cristo y guiado y potenciado por el Espíritu Santo. No hay manera, ni buscando cumplir la ley, ni las ordenanzas de los hombres, ni tampoco, mi querido hermano, solo los buenos deseos de la nueva naturaleza pueden ayudarnos a alcanzar ese nivel de santificación que la Biblia dice que nosotros debemos de tener. Entonces, vamos a ir caminando en lo que es el capítulo 7. Ahora, si Dios nos lo permite, vamos a llegar hasta el versículo 10 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo ahora nos confronta con nuestra propia naturaleza, con nuestra vida y nuestras buenas intenciones en cuanto a la obediencia a la ley, en cuanto a la obediencia al Señor. Porque el apóstol Pablo inmediatamente después de hacer esta ¿cómo se llama?, analogía del matrimonio, inmediatamente Pablo se pasa a él mismo y prácticamente nos dice, como que fuese una historia de él mismo sin mencionar hechos específicos, sino que situaciones personales internas que él pasó. Pero vamos a ver que son las mismas para todos los creyentes. Entonces, después de decirnos que nuestra unión con la ley o nuestro juicio de la ley sobre nosotros es vitalicio, dice el versículo 2, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Oiga bien que aquí el apóstol Pablo, lejos de mostrar una ley machista, sino que metió al hombre y a la mujer sujetos ambos unos al otro en la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque dice: porque la mujer casada, y tomó a la mujer porque la iglesia es la esposa de Cristo, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
Pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que decía la ley de Moisés cuando alguien era descubierto en adulterio? Tenía que ser apedreado. Entonces, cuando el marido era apedreado, ¿qué pasaba con la mujer? La mujer quedaba, la esposa quedaba libre del marido porque murió. Entonces, aquí dice que la mujer estaba ligada al marido, sujeta al marido mientras el marido vive. Y por supuesto el marido sujeto a la mujer mientras la mujer vive. Esto nos incumbe a ambos. Y entonces dice después, versículo 3, y vea lo que dice acá. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Entonces, yo quiero que vea esto, por favor, porque el versículo 1 se está dirigiendo a gente que conocía la ley. Y solo para que nosotros podamos testificar, mis queridos hermanos, sobre lo que el apóstol Pablo dice, quisiéramos que fuera a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, donde buscamos una Biblia más pequeña para poderlo encontrar más rápido los textos. 2 de Corintios, capítulo 3, búsquelo por favor, capítulo 3, y de ahí vamos a leer versículos del 7 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Dice, oiga esto, hablando del ministerio de la ley, dice, y si el ministerio de muerte, espero que ya lo haya encontrado, mi amado hermano, por favor, estamos en 2 de Corintios 3, 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, hablando de los 10 mandamientos, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de, oiga esto, versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cómo es el ministerio de la ley? Dice que es un ministerio de condenación y definitivamente, ¿por qué? Porque la ley lo que dice que es pecado y que no es pecado. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, ¿acaso ignoráis? Le está diciendo, ustedes conocen la ley. Es un sarcasmo, que no sabes fulano tal y tal cosa. Pues aquí les está diciendo, ¿acaso ignoráis? Y para que ustedes vean que el pueblo de Israel había pasado cumpliendo la ley más de 1000 años, quisiera que fueran conmigo, no vamos a ver el detalle, el tiempo, ¿verdad? Pero sí, cuando la misma Biblia testifica que el pueblo de Israel fue incapaz de cumplir la ley. Vea por favor Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Ay, pastor, ¿por qué no nos pone los textos? Porque es estudio bíblico, mi querido hermano, y tiene usted que aprender, tiene que recordar cómo se utiliza la Biblia. Bueno, dice 7, versículo 53. Mire lo que dice el versículo 53, por favor. Dice, hablando el apóstol, dice, vosotros que recibiste la ley. Estamos en Hechos capítulo 7, versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, está acusando que la ley nunca fue cumplida ni siquiera por el mismo pueblo de Israel. Y vea por favor el testimonio de Esteban. Nos vamos hasta el capítulo 15, por favor. Capítulo 15 y vamos a ver el versículo 10. Capítulo 15, versículo 10 dice de esta manera, dice, ahora pues, mire las palabras de Esteban, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Amén. Este quien está hablando es el apóstol Pablo, perdón. Entonces vemos aquí, mis queridos hermanos, vemos aquí que la misma Biblia en el Nuevo Testamento, después de ver todo lo que ha pasado el pueblo de Israel conforme a la ley o enfrentando la ley o en el cumplimiento de la ley, nos damos cuenta que le ha sido imposible cumplirla. Entonces, regresemos a Romanos, por favor, 7.
Porque el tema de ahora, amados hermanos, el tema del capítulo 7 es la vida cristiana, enfrentándola a la ley, enfrentándola a nuestras capacidades. Entonces, vamos al versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ya vimos eso. Entonces dice el versículo 3. Así que si en vida del marido, oiga esto, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera, oiga, que si se uniere a otro varón, no será adúltera. Solo está tomando, no está dando consejos de matrimonio ni reglas más del matrimonio, sino que simplemente está hablando, sacando una figura dentro del matrimonio. Entonces, dice que si la mujer en vida del marido y con la unión del marido se casa con otro, será llamada adúltera, porque aquí va a ser referencia, si usted se recuerda, a Adán y al postrer Adán. Si ustedes se recuerda, vimos que el primer Adán, nuestro padre, porque así tiene que ser, fue el primer hombre junto con su mujer Eva. Ellos pecaron y nos heredaron la corrupción de así a través de la sangre de generación en generación. Entonces ellos prácticamente iniciaron la muerte en la vida del hombre, porque la Biblia no testifica que estaban hechos para morir. A partir del pecado le dijeron, en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, a partir de ahí nos heredó la muerte. Pero el postrer Adán, Jesucristo, nos entregó con su vida, nos dio de su vida y nos dio la vida eterna. Entonces, aquí pareciera, porque vea lo que dice el versículo 3, así que si en vida del marido, el versículo 4, así también vosotros, oiga lo que dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, oiga bien, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ponga atención a esto, porque aquí estamos hablando, amados hermanos, estamos hablando de que la mujer está unida al marido. Pero al morir el marido, la mujer está libre. Entonces aquí pareciera que el marido murió por la infidelidad de la mujer, pero no fue que el marido murió específicamente. No es un hombre y una mujer específicamente, sino que somos nosotros y nuestra antigua naturaleza heredada de Adán y nuestra nueva naturaleza recibida de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nosotros, como aprendimos en el capítulo 5 y 6, nos identificamos con la muerte de Cristo y entonces morimos con Cristo. Nuestro viejo hombre muere con Cristo y no hay, oiga bien, no hay, ¿cómo se llama? No hay manera que la ley nos pueda volver a afectar a nosotros si nosotros estamos agarrados de Cristo, viviendo en la esperanza que Cristo da. Entonces, esa figura nos la muestra Pablo en Gálatas. Quisiera que fuéramos a Gálatas. Recuerda que esto no es un sermón, mi querido hermano. Este es un estudio bíblico. Vamos a ir a Gálatas, pero que es aplicable a todas las cosas que nosotros hacemos, porque mientras nosotros no entendamos nuestra salvación y querramos correr hacia el cumplimiento de la ley, de las normas y tratar de cumplir desde mi incapacidad carnal, cumplir lo que Dios me manda, nosotros vamos a estar frustrados. Y nunca vamos a alcanzar la vida victoriosa. Y el problema con esto, amados, es que nos acostumbramos.
Ya el cristiano sabe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la primera tentación cae, pero es que la vida del cristiano es difícil y nos metemos eso en la mente y nos frustramos y ya no vemos como un reto, sino que como un hecho consumado el que yo voy a pecar y me voy a meter en líos. Vamos a pecar, pero si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, pero la idea es que usted pueda presentarse ante la tentación y soportarla como dice Santiago. Vea por favor Gálatas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Ponga atención a esto. Gálatas capítulo 2 versículos 18 en adelante dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, hablando de mi antigua naturaleza, de mi relación con el pecado. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Por qué? Porque me encontró en pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces la ley dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cómo morí? Cuando yo me identifico con la muerte de Cristo, a fin de vivir para Dios. Y a partir de ahí, mi amado hermano, a partir de ahí, usted puede leer el versículo 20, lo puede leer con una gran fe y con una gran decisión, sabiendo que Dios nos va a ayudar en todas las cosas que hagamos. Dice, con Cristo estoy, oiga esto, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, oiga bien, en la fe, no en las obras ni en el cuerpo carnal, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, desde esa, oiga bien, desde esa perspectiva, usted y yo, cuando nos identificamos con Cristo, aprendemos a caminar en este sendero de la vida del creyente, confiando en Dios y no en mi carnalidad, confiando en las promesas de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando algo me hace falta a mí, que yo siento que voy a caer, yo voy a Dios para que me supla de fuerza. Yo soy Jehová que te esfuerzo. Entonces Él me va a ayudar a soportar la tentación, a no caer en la tentación, a huir de los deseos carnales. Nos va a dar la fuerza y la decisión necesaria, porque esa santificación debe materializarse. Nosotros somos santos por fe, pero tenemos que irla materializando poco a poco. Ya estuvo de pensar que todos los cristianos somos cristianos frustrados, ¿verdad? Ya sabe, hermano, si uno la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Acuérdese que Jesucristo nunca dijo eso como justificación. Cristo dijo eso como advertencia. Es como cuando le dice, ponete atento, ¿verdad? Porque el espíritu está dispuesto, pero el tropiezo que vas a encontrar es la carne. Pero nosotros crucificamos la carne con Cristo y nos tomamos de Cristo y esta nueva vida la vivimos, valga la redundancia, en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces, ahora, también quisiera que viéramos, por favor, en 2 de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto, capítulo 5, porque esto es bien importante para que nosotros podamos entender cómo es que la ley funciona. Mire esto, por favor. 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Vea cómo lo que dice la palabra de Dios. Dice, oiga esto, por favor. Si quiere desde el 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron. Oiga, ¿se da cuenta? Cristo murió y es como que yo hubiera muerto. Cristo murió y si usted confía en Cristo, es como que usted hubiera muerto, dice. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
sea, llegamos a Cristo con nuestra carne, pero ya no pensamos en Cristo con nuestra carne. Y un cristiano viene a nosotros y le conocemos y vemos que es cristiano, nosotros esperamos que ese cristiano también viva en esa fe. Y de ahí dice el versículo 17, ya lo conoce usted, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No quiere decir perfecto, sino que en el poder de Cristo nosotros vamos caminando. Entonces, muchos cristianos quieren vivir cristianamente a base de esfuerzo de la carne, y eso, mi querido hermano, es frustrante porque es infructuoso, porque tarde o temprano vamos a fallar. Ahora vamos al versículo 5, por favor. Oiga esto, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne. Todo lo que hacíamos, y eso ya lo vimos, nos daba, todas las obras eran para muerte, eran juzgadas por la ley y no teníamos ninguna, oiga bien, ninguna esperanza. Entonces, cuando estamos en Cristo llevamos frutos para Dios. Cuando estamos en la carne llevamos frutos para muerte. Ahora vamos al versículo 6 y vea cómo lo presenta el apóstol Pablo esto. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, amado hermano, vea, aquí somos liberados y nos hacemos siervos del nuevo régimen en Cristo. Y por eso, amado, si usted hace algo por Cristo, si usted decide caminar por Cristo, si usted decide ofrendar por Cristo, si usted decide servir por Cristo, si usted decide hacer eso, nunca lo haga por obligación. Oiga bien, nunca lo haga por obligación, sino que eso tiene que nacer desde el fondo de su corazón. Tiene que hacerlo con entusiasmo. Mire, cuando alguien llega a servir y dice, mire, yo quiero servir, ¿y por qué quiere servir? Para que Dios me bendiga. Oiga bien, ese servidor está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque dicen ellos que hacen un trato con Dios, y la Biblia dice que Dios no hace tratos ya, amados hermanos, olvídese. Dios no va a bajar la orden por usted para considerarlo a usted, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, amados, cuando estas personas que dicen que sirven para que Dios les bendiga, resulta que Dios tiene un programa diferente para ellos y quiere limpiarles de ciertas costritas de pecado que todavía tiene, y entonces viene Dios y los sumerge a algún tipo de presión, de juicio, de problemas, permite que pasen algo, pasan accidentes, pasan enfermedades, se pierde el trabajo, porque si Dios no nos presiona, amados hermanos, nosotros así somos. Si Dios no nos presiona, no somos capaces de ver al cielo. Entonces, cuando vea ese servidor que sirve para que Dios le bendiga, que Dios no lo está bendiciendo, lo que va a decir, no, esta iglesia no es de bendición, aquí no hay la bendición, yo me voy corriendo. Y le echa la culpa a lo que tiene a su alrededor y no en su interior. Mire, donde usted vaya, la Biblia dice que las bendiciones le alcanzarán. O sea, van a llegar donde usted esté. No depende de la organización o de la iglesia o del pastor. Dependen de usted y de su relación con Dios. Por eso, cuando un servidor llega y dice, ¿y por qué quiere servirle al Señor? Yo estoy agradecido con Dios. Ese es buen servidor. Ese es buen servidor, porque la gratitud es la base para hacer las cosas bien. Porque alguno piensa que merece, el que sirve para bendición, cree que merece la bendición. El que sirve por gratitud, él aprecia todo lo que ha recibido. Y no sirve para que le bendigan, sino que sirve porque ya le mostró Dios su misericordia. Y esos son los buenos servidores. Espero haberme dado a entender. Por supuesto que Dios bendice a sus servidores, definitivamente que sí.
Pero si te estás moviendo a servirlo o a hacer algo para que Dios te bendiga, detente, reflexiona y ponte a cuentas con Dios. Ahora, vea por favor, vamos a leer de nuevo el 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Repito, ¿cómo morimos? Cuando nos identificamos en la muerte de Cristo, con la cual Él perdona nuestros pecados. Dice la Biblia que en Colosenses dice que el acta de los pecados que nos era contraria fue pegada, el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Es como que le hubieran puesto un sello de cancelado, de tal manera que el enemigo ya no tiene que agarrar en contra de nosotros, a menos que nosotros mismos le abramos la puerta. Y entonces Él legalmente nos va a perseguir. Entonces viene el temor, porque verdaderamente estamos en pecado. Viene el temor porque hemos dejado tirado nuestro compromiso con Dios. Viene el temor porque tenemos una noviecita o un noviecito por allí, porque tarde o temprano, cuando nos metemos en pecado, ya habiendo sido liberados por Dios, eso es una bomba de tiempo. ¿Y por qué le digo que es una bomba de tiempo? Porque en el cielo usted ya no tiene nada que pagar. Por eso es que todo lo va a pagar aquí. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que, mi hermano, recapacita. Si usted está metido en algún lito de faldas, algún lito de agarrar lo que no es suyo, algún lito de chambres, cualquier cuestión que sabe usted que no es agradable al Señor, doble rodillas, póngase a cuentas con Dios, porque Él está esperando. Él ya lo sabe, pero está esperando que usted confiese sus pecados, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sigamos, por favor. Entonces dice, de modo que, vuelvo a leer el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, ya no estamos sujetos. El cuerpo de pecado está sujeto, pero yo estoy con mi nueva naturaleza libre en Cristo. Dice, de modo que sirvamos en esa nueva naturaleza, no en la naturaleza carnal que se desquita, que habla mal, sino que una nueva naturaleza que ve la bendición de Dios y la luz de Dios en todo. Dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y note que cuando a la palabra espíritu está escrita con E mayúscula, o sea, se refiere al régimen donde el Espíritu Santo nos va a guiar y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, llegamos al versículo 7 y quiero que ponga mucha atención en este versículo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué dice esto? Porque la Biblia dice que nos libró del pecado y su consecuencia y nos libró de la ley. Entonces llegaríamos nosotros a pensar que la ley, por decirme a mí que es pecado, es tan mala como el pecado. Quisiera que buscara conmigo Romanos capítulo 3. Espero en el Señor estarle compartiendo algo que usted pueda asimilar, mi hermano, y no me esté enchivolando o hablando en chino. Capítulo 3, versículo 20, o sea, hablando en chino porque, pues sí, yo no hablo chino, no entiendo nada. 3:20 dice, oiga esto, 3:19 y 20 vamos a leer. Romanos 3:19 y 20 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿se acuerda que dice el régimen de la letra? Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, bajo ese régimen de la letra, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué palabra es la siguiente? Ningún. ¿Cuántos son ningún? Ninguno, cero. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley, el objetivo de la ley es mostrarle a usted qué es pecado y qué no. Y dejamos, oiga bien, entramos a este punto del capítulo 7, versículo 7, cuando Pablo comienza a hablar
de su propio testimonio sin especificar hechos personales, sino que emociones, luchas y frustraciones internas. Y todo esto, creo yo, sin temor a equivocarme, todos los creyentes lo pasamos. Vea lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Le recuerdo, el pecado, la paga del pecado es muerte. Y la ley me dice que es pecado. Entonces la Biblia dice que soy librado de la paga del pecado y del pecado mismo y soy librado de la ley. Entonces de repente yo pienso, bueno, el pecado es malo, la ley también. Pablo contesta tajantemente, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, hablando de uno de los 10 mandamientos. Entonces, el apóstol lo que está diciendo, no te enamores de la ley, no trates de buscar la ley, no vivas por la ley, no vivas por el deseo de cumplir el buen comportamiento con la carne. No me malentienda, yo no estoy hablando de que usted y yo no estamos sujetos a un buen comportamiento, a un buen testimonio, claro que sí, pero no es, oiga bien, no es a través del esfuerzo personal, sino que, como vamos a ver en el capítulo 8, es a través de la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Pero para llegar al capítulo 8 es necesario que entendamos, que vivamos por un momento lo que el apóstol Pablo vivió y vivimos todos los creyentes. Dice, vea por favor, dice versículo 9. Mas el pecado, hablando de la codicia, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo, yo no sabría que la codicia es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, versículo 6. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, oiga esto, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no es que el mal no vaya a ser castigado, pero yo no estaba presionado por una ley dada por Dios, ¿verdad? Antes que la ley fuese dada, siempre había pecado. Pero el juicio siempre comenzó a venir más fuerte. Recuérdese que en los tiempos de Noé no había ley, pero el mundo fue enjuiciado por su lejanía con Dios y por su comportamiento agresivo, por su vida contraria y rebeldía delante de Dios. Entonces quiere decir que el pecado siempre ha traído consecuencia, pero cuando la ley lo menciona, entonces el pecado se agrava. Y fíjense, amados, que está comprobado, y eso como abogado de la República del Salvador se lo puedo decir, y hay estudios al respecto, que no importa la crudeza de la ley, de la pena, nunca el imputado o nunca quien pretende violar la ley la va a dejar de violar porque piensa que el castigo es muy grave. ¿Por qué? Porque el que sabe robar, el que sale a robar está dispuesto a que lo maten por robar. El que sale a violar, ¿verdad? El que decide violar está dispuesto y se ha entregado a ese deseo a pesar de que sabe que puede perder la vida. Sabe que él entiende que puede ir a la cárcel, pero de todas maneras él lo hace. Entonces, amados, no es lo duro de la ley lo que nos va a hacer cambiar. No es la amenaza de un castigo mayor, sino que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero sigamos. Dice, mas el pecado, estamos en el 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo acá? No es que realmente el pecado estaba muerto, no, es que la ley le entregó fuerza al pecado, le entregó el marco legal para que yo pudiese ser enjuiciado, para que el pecador fuese enjuiciado justamente. Y entonces dice, oiga esto, revivió y yo morí, versículo 10.
y hallé. Oiga, esto está hablando Pablo. No lo está hablando un pecador, sino que lo está hablando Pablo. Y Pablo, cuando ya era creyente, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento me mostraba la voluntad de Dios, y eso es bueno. Dice la Biblia que nosotros, si nos presentamos como Dios manda, nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando la ley nos dice que es la voluntad de Dios, eso es bueno. Pero como soy incapaz de cumplir la ley, eso me trajo a mi muerte. Y versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo me engaña el pecado? Ven para acá, vamos a gozar. Ven para acá, te mereces una canita al aire. Ven para acá, tómame un fajo de dinero ahí que usted lo ha visto mal puesto, que nadie se va a dar cuenta. Mira, haz ese negocio mal, engaña a esta gente, nadie lo va a saber. Y además ellos van a tener la culpa por no fijarse. El pecado nos engaña. Y a través de ese engaño, oiga bien, dice, y hallé, no, el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera, o el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea que el problema no está en la ley. Ponga atención a esto. Y ya estamos por terminar. El problema nunca es la ley, sino que el problema soy yo. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, o sea, no es lo bueno lo que me destruye, sino que el pecado, que sí es lo malo, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y eso así es, amados hermanos. Mire, cualquier conducta que es buena en una naturaleza pecaminosa se transforma en mala. Y dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y aquí nos da, y con esto vamos a ir terminando. Porque sabemos que la ley, oiga esto, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el apóstol Pablo nos está mencionando cómo él sufrió para cumplir la ley, las frustraciones, y a pesar de que él se mostraba, creo que está en Filipenses, nos habla, él da prácticamente su currículum de vida, ¿verdad? Circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, y como cumplimiento de la ley, cumplidor de la ley, él era irreprensible delante de los hombres, pero delante de Dios se daba cuenta que él era incapaz de cumplir, que siempre fue incapaz de cumplir la ley a cabalidad. Y entonces eso le frustró, y cuando vino al Señor, mire, cuando iba el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, y se encontró con Cristo camino a Damasco, que habla el capítulo 9 del libro de los Hechos, él iba orgulloso de quién era. Oh, yo soy Pablo. O yo soy Saulo de Tarso. Pero dice que fue tirado al piso de la bestia en la que andaba. Algunos dicen que era camello, otros dicen que era caballo, la Biblia no dice. Fue tirado al suelo y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando nomás lo tiró al suelo, dice que vio una luz y escuchó la voz, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dijo, Señor, ¿quién eres? Y después Pablo, después tirado en el piso, viendo su miseria, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí Pablo se sintió miserable. Luego Pablo conoció al Señor. Miren que primero estaba Pablo orgulloso, Pablo miserable,
Y luego cuando Pablo entendió la gracia, y eso nos lo muestra en el siguiente capítulo 8, la gloriosa redención y la vida victoriosa que tenemos en el Espíritu, entonces Pablo volvió a crecer. Inclusive él tenía un problema y le decía, Señor, Señor, sáname. Y dice la Biblia que 3 veces oró y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él entendió que cuando él era débil, entonces era fuerte. ¿Por qué? Porque entonces caminaba en el poder de Dios. Mi querido hermano, mi deseo ahora, y es el deseo de la palabra de Dios, es que tú puedas entender que cumplir la ley nunca es la meta del creyente, sino que cumplir la fe, sino que vivirla por fe, servir por fe, caminar por fe, tomando todas las promesas que vienen del Señor, sabiendo que en el camino vamos a ir arreglando cosas, el Espíritu Santo nos va a ir cambiando y vamos a ir dejando, vamos a ir entendiendo y vamos a ir viviendo, reconociendo que mientras nos mantengamos en nuestros deseos carnales, nuestras obras son para muerte. Pero cuando nosotros vivamos en el Espíritu, podemos nosotros entender que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, y después de haber compartido tu palabra, nos vamos a humillar delante de ti y reconocemos, Dios, nuestra imposibilidad, bendito Salvador, de cumplir ningún ápice de la ley. Pero contigo, Señor, todo está cumplido. Te suplicamos, Dios, que ahora nos ayudes a vivir en esa libertad. La libertad del Espíritu y no la libertad de la letra. La libertad de tu presencia en nosotros a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y no el secuestro de nuestra vida tratando de cumplir órdenes de hombres, Señor, en cuanto a la vida cristiana. Ayúdanos, Padre, a reconocer esa libertad. Ayúdanos, Señor, a aprender que en ti somos libres, Dios, y que esa libertad podemos gozarla de una manera increíble si la vivimos tomados de la mano contigo. Gracias, Padre. Yo te suplico, Dios, que bendigas a cada uno de tus hijos que ahora estuvo conectado, Señor, y que escuchó la palabra. Que puedan tomar lo mejor de ella, Señor, y crecer, y ser fuertes, y desarrollarse en tu misericordia, Señor, en tu gracia, y que juntos aprendamos a vivir dependiendo de ti, Señor, y no de nuestro esfuerzo. En ti somos más que vencedores, pero lejos de ti, oh buen Dios, nada podemos hacer. Mi amigo, si usted está acá y todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, es urgente que lo haga. Y yo quiero invitarlo que en esta noche usted pueda repetir esta pequeña oración, sencilla oración. Y nosotros sabemos, porque ha sido nuestro testimonio, que si usted lo hace con fe, usted será a partir de ahora nueva criatura. Así que repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, nuestro Señor, hemos orado y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenido a la familia de Cristo. Aprenda a vivir por fe, lea la palabra, confíe en el Espíritu Santo, confíe en las promesas de Dios. Él ha prometido, nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Quiere decir que si usted lo recibió en su corazón o si Cristo ya habita en su vida, usted es libre y puede esperar. Y fíjense que la mayor de las libertades que nosotros tenemos no es ir donde nos dé la gana, porque nosotros no podemos controlar las cosas que suceden. Pero la libertad más grande es poder decidir cómo actuar
ante las cosas que nos pasen. Y así, mi hermano, siempre podemos ser libres. Libres ante la tentación, libres ante la prueba, libres ante cualquier situación. Gracias, mis queridos hermanos, estamos de todo corazón muy agradecidos por haber llegado hasta este momento. Quiero, antes de despedirme, recordarles nuestros días de transmisión. Son los días martes, viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche. No se pierda, por favor, el sábado que comenzamos.